Y justamente para hablar hoy también sobre temas de vacunación y mecanismos de protección, autocuidado en esta Navidad y en la temporada que se viene ahora de fin de año, está con nosotros nuevamente el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Apreciado ministro, yo creo que tenemos varios temas para tocar. Uno, las recomendaciones de Navidad. Dos, que hablemos de las dos vacunas que hemos adquirido. Yo quiero que usted, desde el punto de vista técnico, médico, le hable a los colombianos cuáles son, en qué consisten y cómo va a ser ese ciclo también de diseminación, de universalización de la vacuna. Y también quiero que atendamos hoy algunas preguntas que nos han llegado a la ciudadanía relacionadas con el programa de vacunación. Así que antes de que lo escuchemos, yo invito a los colombianos a que veamos estas recomendaciones para la Navidad. Las celebraciones decembrinas han sido una tradición familiar en nuestro país. Compartir con los que queremos, con quienes viven lejos y reunirnos en torno a un hogar y un sentimiento. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 ha cambiado todas las rutinas desde marzo, incluyendo estos encuentros familiares. La invitación desde MinSalud es a celebrar en casa únicamente con el núcleo familiar con el que vive. Esto debido a que reunirse con núcleos de amigos ajenos a la residencia puede aumentar el riesgo de contagio. La tecnología puede ser una gran aliada en este proceso. Si recibimos invitados en nuestras casas, recordemos el uso constante de tapabocas. Al ingresar, lavarse correcta y constantemente las manos, mantener una distancia entre persona y persona, preferir los lugares al aire libre o abrir ventanas para una correcta ventilación del lugar. Si tenemos algún síntoma respiratorio, debemos de manera inmediata aislarnos. Para el tema de las compras navideñas, la recomendación es la plataforma virtual y compras en línea. Sin embargo, si se hace necesario acudir a un almacén, tenga en cuenta que deben cumplir con todas las normas de bioseguridad, de igual forma si necesita viajar a otra ciudad. Este es el mes en el que más debemos intensificar las medidas y entregarnos como regalo la vida. Sí, presidente, muy importante este mensaje. La invitación mañana para la Navidad es reunirnos solamente en núcleo familiar, el núcleo quienes vivimos juntos, celebrar en esa intimidad, y si queremos extender la invitación a otras personas, hagámoslo usando la virtualidad. Usted me preguntaba, señor presidente, para los colombianos es muy importante el tema de vacunas. A lo largo del mes de enero estaremos abundando en las diferentes explicaciones sobre las vacunas que hemos adquirido, sobre aquellas que se van a aplicar a las personas y sobre el plan de vacunación. Vamos a hablar primero de la vacuna AstraZeneca. La vacuna AstraZeneca es producida por este laboratorio, es un laboratorio sueco-británico que también fue desarrollada por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Esta vacuna usa, llamamos los médicos, una plataforma, es decir, está basada en un adenovirus, un virus que no produce enfermedad. Dentro de él se introduce alguna información genética que produce y genera una reacción que protege, que evita que el virus genere la infección, que entre a la célula. Esta vacuna ha sido utilizada, esta tecnología de la vacuna ha sido utilizada en otras enfermedades, con vacunas para la hepatitis B, para el ébola e incluso para la influenza, vacunas que se utilizan, especialmente la de influenza hepatitis B, se han utilizado en Colombia durante mucho tiempo y tiene una plataforma bastante conocida. Esa vacuna será administrada en 2 dosis, una primera dosis que se aplica el día 1 y otra se aplicará el día 28 y requiere una congelación entre 2 y 8 grados, para lo cual se usará la plataforma de tecnología, la logística que tenemos disponible en el Ministerio de Salud. Actualmente se encuentra en proceso de aprobación en diferentes partes de países del mundo y por las agencias de referencia, la FDA, que es la de los Estados Unidos, y la EMA, que es la agencia europea. La vacuna de Pfizer fue desarrollada por Pfizer y BioNTech, una empresa alemana. Esta vacuna está generada se va a producir tanto en Estados Unidos como en Alemania. Tiene una tecnología nueva que se llama de RNA mensajero, es una porción de un gen, de genoma, que va y se aloja en lo que se llama la mitocondria de la célula, un órgano de la célula, y se diferencia de las otras vacunas en que no incorpora ningún agente vivo, sino solamente el RNA mensajero, el cual actúa sobre el virus, genera una espiga y en esa espiga, a través de esa espiga se produce la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria produce pues anticuerpos, que son las defensas del organismo para
para producir la vacuna. Esta vacuna ya fue aprobada por la FDA en los Estados Unidos y el Reino Unido ha sido el primer país que empezó a aplicarla. Tenemos, presidente y colombianos, un video que abunda en la explicación sobre vacunas que quisiera presentar. Para el desarrollo de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con bases de datos de las personas sujeto prioritario de vacunación según sus condiciones de riesgo. Adicionalmente, se dispondrá de un mecanismo de registro para quienes cumplan con los criterios de priorización y no se encuentren en la base de datos. El protocolo para la vacunación contempla asignación de cita con fecha, hora y lugar de atención, explicación del proceso de vacunación y firma del consentimiento informado voluntario, aplicación de la vacuna, registro del procedimiento para seguimiento y control, entrega de carné con fecha para la segunda dosis que se debe aplicar un mes después. Es importante que la población asista con rigurosidad a la vacunación, ya que de no hacerlo se puede perder el biológico, lo que representa afectación a otras personas y al programa. Colombia tiene disponibilidad de 7.920 vacunadores para aplicar 277.200 vacunas por día, permitiendo tranquilidad al haber capacidad suficiente para hacer el proceso de vacunación a nivel nacional. Mensajes muy importantes sobre vacunación, el ciclo, la metodología. Y ministro Fernando, otro tema que es crucial, las medidas que se están tomando en distintas ciudades. Yo creo que es bueno darle a los colombianos dos mensajes. Uno, teníamos ciudades que venían con rezago frente a picos y que teníamos claro que llegaríamos a final del año. Pero también tenemos otras ciudades donde se han subido los casos en los últimos días y lo hemos visto vinculados con aglomeraciones que se activaron en una buena parte del Día de las Velitas, pero también estamos viendo algunos puntos, sobre todo de comercio informal, donde se están presentando aglomeraciones. Y dentro del comercio formal también hay lugares donde hay que estar atentos, como dicen, pilas con el tema de los aforos, porque necesitamos que todo el comercio los cumpla y que también las personas que están comprando los regalos, por favor, no se queden todo el tiempo en el almacén dejando que circule dentro de espacios cerrados potencialmente el virus. El mensaje, si van a comprar con todas las restricciones, con el uso del tapabocas, buscar una compra rápida y obviamente hemos tomado también medidas que nos ayuden a evitar la presión sobre las unidades de cuidado intensivo y tener capacidad siempre disponible. Ministro Fernando, desagreguemos esto en las medidas que se han tomado con las ciudades. Sí, presidente, como hemos venido observando, hay ciudades con diferentes niveles de afectación, unas que van más adelante. De acuerdo con el decreto 1168-2020, nosotros podemos desde el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Interior, recomendar y tomar algunas medidas para proteger a la población y para contener el nivel de afectación de la ciudad. En este momento hemos tomado medidas en conjunto con los señores alcaldes, con los señores gobernadores, para 4 ciudades, Cúcuta, Pereira, Ibagué y Cali, que son ciudades que tienen un nivel de afectación importante con un uso relevante de las camas de cuidado intensivo. En la Cúcuta, que tiene una ocupación por encima del 90%, se tomó la decisión de restringir la circulación por vías y lugares públicos entre las 19 horas y las 5 horas desde el miércoles 22 de diciembre hasta el lunes 4 de enero de 2021. Implementar el pico y cédula desde las 0 horas del 22 de diciembre hasta las 0 horas del 4 de enero, con excepción de los hoteles y los trabajos esenciales. Prohibir reuniones públicas y privadas que generen aglomeración y restringir la movilidad de personas y vehículos desde las 0 horas del 25 de diciembre hasta las 0 horas del 28 de diciembre y en el mismo horario desde el 1 hasta el 3 de enero. Para las ciudades de Ibagué, Pereira y Cali, que están por encima del 80% de ocupación, pico y cédula para todas las actividades comerciales y de bienes y servicios, con excepción otra vez de hoteles y restaurantes, restricción de movilidad desde las 20 horas hasta las 6 horas, entre el 22 de diciembre y el 4 de enero, y restricción total de la movilidad para los días 24 de diciembre a las 20 horas hasta las 5 horas del 26 de diciembre, y en el mismo horario desde el 30 de diciembre hasta el 2 de enero. Aquí, además de estas ciudades, hacemos una invitación a los señores alcaldes para
para buscar y propender que no haya reuniones extendidas, recordar los aforos, la necesidad de tener el mayor cuidado en los centros comerciales, el seguimiento de los protocolos de bioseguridad, siempre mantener informada a la comunidad sobre la situación de la ciudad y sobre las medidas a tomar. Ninguna ciudad diferente a las mencionadas en esta circular podrá tomar medidas de este tipo sin tener la autorización del Ministerio de Salud, y es necesario recordar que cuando la ocupación de UCI supere al 70%, las cirugías no prioritarias deben aplazarse. Esto es muy importante para tener en consideración ese tema. Hemos hablado con diferentes alcaldes para tomar diferentes medidas. En el caso de Bogotá, se han conversado también sobre cómo abordar alguna de estas consideraciones, y es muy importante también informar que en el día de hoy se expidió una resolución conjunta entre el Ministerio de Transporte y Ministerio de Salud, bajo la cual se expiden unos nuevos protocolos para bioseguridad en el transporte. Esas medidas van a ser dirigidas a operarios, concesionarios, usuarios y autoridades, y probablemente el aspecto más relevante es que la ocupación máxima de los vehículos con los que se preste servicio público de transporte será hasta de un 70% de la capacidad del vehículo. Veníamos con el 50%, dada la necesidad de movilización que tienen muchas familias colombianas entre ciudad y al interior de la ciudad. Se ha ampliado esta ocupación máxima hasta el 70% de los vehículos. Acciones importantes también: limpiar y desinfectar todo lo que son taquillas, áreas de acceso, ventanas, y obviamente poder exigir el uso del tapabocas a todos los mayores de 2 años, evitar las aglomeraciones interminales que pueden ser muy posibles en esta Navidad. Hay que buscar evitar que se generen aglomeraciones y identificar los lugares de parada durante las horas en las que se va a realizar este recorrido. Es muy importante que el gremio de transportador y los usuarios, los interesados, lean esta resolución 2475, que contiene normas muy importantes para poder tener esta ampliación en la capacidad de transporte y los protocolos de bioseguridad del transporte, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Y lo invito para que hagamos un ejercicio de pimponeo de preguntas que nos han llegado también de la ciudadanía, preguntas muy concretas. Yo le pido, ministro, que las aterricemos en lenguaje lo más sencillo posible, aunque son preguntas que también tienen que ver con aspectos médicos. Veamos la primera. Mi nombre es Arturo Escobar. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo van a contactar a nosotros los adultos mayores para la vacunación? Bueno, ahí, por ejemplo, esa es una pregunta bien importante. Y decirle también a don Arturo que el sistema de salud tiene una muy buena y robusta base de datos, donde tenemos identificados los mayores de 70 años, no solamente quienes están en condiciones de vulnerabilidad, sino que tenemos también el mapeo completo y también la capacidad de hacer rastreo, es decir, rastreo para notificar a estas personas. Ministro, pero contémosle a don Arturo en la práctica cómo se está organizando todo el manejo de las bases de datos para atender esos grupos prioritarios, que es donde tenemos la población con mayor riesgo de fallecer por COVID-19. Sí, don Arturo, importante tener en cuenta que el Ministerio está desarrollando en este momento, y para el momento en que se haga la vacunación va a tener disponible un portal, es decir, un portal web y unas aplicaciones bajo las cuales cualquier persona podrá entrar, lograr identificarse dentro de esa base de datos, verificar que tiene su derecho. Si no existe y cree tener derecho, podrá inscribirse, y a partir de eso poder ubicar el sitio donde se aplique, el sitio, fecha y hora en la que se le aplicará la respectiva vacunación. Hay varias vías no contempladas, incluso eventos de llamado por contacto telefónico, dado que nosotros tenemos la base de datos de registro único de afiliado, que es la base de datos que manejan todas las EPS, está bastante actualizada, y por eso ya a través de ellas podremos verificar y buscar a las personas que necesitamos para que se le está programando la vacunación. Recordemos que en Colombia la cobertura del sistema de salud
y de aseguramiento es en este momento, según los últimos datos del DANE de la semana pasada, el 97%, de manera que prácticamente todas las personas podrán estar incluidas en esta base de datos. Muchas gracias, ministro Fernando. Veamos otra pregunta. Hola, me llamo Fanny Moreno. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna? Sí, esa pregunta se la hace mucha gente y yo creo que en esto también, ministro Fernando, importante también dar el mensaje de seguridad y de tranquilidad desde el punto de vista médico de lo que han sido los estudios fase 1, fase 2, fase 3, pero además las autorizaciones que ya se tienen por parte de autoridades sanitarias en Europa, en los Estados Unidos, que se guían por los mejores estándares. ¿Por qué no hablamos sobre ese temor que muchos ciudadanos de pronto tienen o que empezamos a ver noticias falsas también circulando en las redes, darle esa tranquilidad? Sí, presidente, muy importante la pregunta que plantea doña Fanny, tema muy importante. Primero, para la tranquilidad de todos, esas vacunas, las que hemos adquirido, están aplicando a nivel mundial. Desde países como el Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania, se van a empezar a aplicar. Antes de aplicarlas, siempre toda vacuna tiene unos estudios. En este caso, todas las vacunas son estudios que se han hecho de manera muy rápida, pero de todas maneras tienen resultados que muestran ya si hay o no efectos adversos y qué efectos adversos se han presentado en grupos que pueden llegar hasta las 40.000 o 50.000 personas para cada vacuna, a los cuales se hace seguimiento y se evalúa cuáles son los efectos. Primer tema. Segundo y muy importante, todos estos países tienen agencias que evalúan toda la información de la vacuna y definen si esta vacuna es eficaz y también si esta vacuna es segura. En este momento están trabajando en este tema por lo menos la agencia FDA, que es de los Estados Unidos, que es quizá la agencia más prestigiosa a nivel internacional, la agencia EMA de la Unión Europea, también una agencia muy prestigiosa, y cada país, incluido Colombia, va a tomar todo el proceso de evaluación de la vacuna a través de nuestra agencia, que es el INVIMA que evalúa todos los alimentos, los medicamentos, las vacunas. Tiene grupos especiales de científicos ligados, independientes, muchos de ellos ligados a las universidades que forman las salas de evaluación del INVIMA, y la estructura misma del INVIMA permite que toda evaluación tenga una idoneidad y un trabajo bastante profundo. ¿Qué efectos se han visualizado hasta ahora en las vacunas? Puede producir dolor de cabeza, puede producir fiebre, dolor local en el lugar donde se aplica la vacuna, que se aplica casi siempre en el hombro, por lo menos para los adultos, enrojecimiento, entumecimiento, o sea, se puede endurecer la piel, pero esos efectos son usualmente transitorios y en algunos casos de personas las vacunas pueden producir dolor y sensibilidad en el lugar de la inyección y en algunos casos escalofrío y fiebre. Estos síntomas usualmente duran de 1 día a 2 días y posteriormente ya la persona recupera su normalidad. A mí me gustaría, ministro Fernando, sobre eso, porque usted narra muy bien lo que pueden ser situaciones que se han presentado, pero hablemos también que estos síntomas también suelen ocurrir con otras vacunas. Es decir, esto no es un tema solamente de la vacuna del COVID-19. ¿Por qué no hacemos esa mención desde el punto de vista médico? Por ejemplo, ¿cuáles otras vacunas también han traído ese tipo de situaciones? Para darle a la ciudadanía también la tranquilidad de que esto ocurre también con otra multiplicidad de vacunas para otro tipo de patologías. Presidente, prácticamente cualquier vacuna, hablemos de las vacunas que aplicamos a los niños, rubeola, sarampión, varicela, tosferina, todas estas vacunas que comprenden el plan de vacunación pueden generar este tipo de reacciones. Vacunas como la de la influenza incluso también produce este tipo de reacciones y puede generar hasta un pequeño catarro que le da puede darle a uno al día siguiente que se aplica la vacuna. De manera que estos efectos son siempre efectos que se dan en todo el proceso de vacunación para prácticamente todas las vacunas. Muchas gracias. Veamos otra pregunta que nos llega de la ciudadanía. ¿Quién conserva las vacunas y cómo las van a distribuir? Mi nombre es María Hurtado. Doña María, ¿por qué no le contamos, Fernando, también la logística, cómo está pensada? Y hablemos de las 37 bodegas que también tiene el equipo del ministerio con las autoridades sanitarias locales, cómo se ha pensado la refrigeración y de pronto dos comentarios que son importantes. En el caso de Pfizer,
En el acuerdo que se tiene con Pfizer, Pfizer también lleva la vacuna al lugar donde se va a aplicar, tiene una cadena de frío y almacenamiento que es importante. Obviamente las que se adquieran por COVAX también van a demandar nuestra propia logística, pero ¿cómo se ha preparado el ministerio para esto? Sí, a ver, pregunta muy importante también la de doña María Hurtado. ¿Cómo se conservan las vacunas y cómo se van a distribuir? Tenemos dos vías, dos tipos de vacunas hasta ahora que están disponibles en el mercado. Vacunas que requieren congelación de 2 a 8 grados, que requieren refrigeración de 2 a 8 grados, y vacunas que requieren congelación de hasta menos 70 grados. Las vacunas de 2 a 8 grados son exactamente idénticas en el proceso y en el manejo a cualquier vacuna de las que se aplica en Colombia. En estos casos la vacuna llega por vía aérea, se transporta a la bodega central del Ministerio de Salud, que está ubicado en la zona franca en El Dorado, y de allá se distribuye a las diferentes regionales, que son 37 regionales en Colombia, donde se tienen otras bodegas con cuartos fríos en los cuales se conserva la vacuna y posteriormente, manteniendo la cadena de frío, se transportan por vía terrestre, usualmente a veces también aérea, al lugar de aplicación, donde también se cuenta ya con un sistema de refrigeración. Nosotros tenemos cerca de 3.000 lugares de aplicación de vacuna a nivel nacional, sitios donde se aplican vacunas, y estas vacunas, y anualmente aplicamos cerca de 30 millones de vacunas en Colombia, de manera que este proceso es absolutamente estandarizado, tiene ya sus establecimientos definidos y sus procesos son completos. Se utilizará en este caso el mismo proceso para la vacuna del COVID, y tenemos una capacidad de almacenamiento suficiente casi para almacenar 70 millones, señor presidente, que es una ventaja estratégica de Colombia, porque hay países que están teniendo problemas en el mundo porque no tenían la capacidad excedente que tiene en este caso Colombia para poder aplicar vacunas y para poder hacer el bodegaje. Existen las otras vacunas, que son las que requieren ultracongelación. Estas vacunas deben manejarse en ultracongeladores. Colombia está adquiriendo en este momento 44 ultracongeladores para ubicarlos en 7 nodos regionales en los cuales se van a tener capacidad de ultracongelación en diferentes capacidades. En Bogotá va a haber un nodo central donde va a también tenerse esta gran capacidad, pero adicionalmente este es el respaldo que tendremos para tener en cualquier contingencia. Sin embargo, el acuerdo que tenemos actualmente con Pfizer implica que Pfizer distribuirá directamente la vacuna hasta el punto final de aplicación, manejándolo y conservando y haciendo responsable de todo lo que es el manejo hasta ese punto final, y en este punto ya se hace la apertura, se refrigera la vacuna y se mantiene hasta 5 días en el proceso de aplicación. Gracias, ministro. Y tenemos otra pregunta que nos llega a la ciudadanía muy importante. Mi nombre es Javier Enrique Olarte. Mi pregunta es, ¿qué personas van a ser vacunadas y quiénes no? Sobre eso, ministro Fernando, ya hemos hablado en varias ocasiones, pero siempre es bueno recordarlo. Tenemos un universo de cerca de 35 millones de colombianos. Ahí no se están contemplando menores de 16 años, ahí no se están contemplando las personas que ya han tenido la enfermedad, y obviamente tenemos dentro de la priorización los grupos. A mí me gustaría, Fernando, rápidamente que usted vuelva, ministro, a contar cuál es el primer concepto. Yo de pronto lo que quiero decir es, se busca reducir la letalidad, reducir la velocidad de contagio y por supuesto tener la mayor cobertura. Al vacunar mayores de 70 años, estamos reduciendo la mortalidad de manera significativa. Al vacunar personas entre 60 y 70, otro porcentaje adicional. Al vacunar a quienes tengan preexistencias y comorbilidades, también estamos teniendo un componente adicional. Solamente con esos 3 grupos estamos reduciendo la letalidad en más de un 80%. De pronto, entremos al nivel de detalle médico, ministro Fernando. Sí, presidente, y colombianos. ¿Por qué 35 millones de colombianos? 35 millones de colombianos representa el 70% de los 51 millones de colombianos que conformaremos la población general de Colombia en el año 2021. Ese 70% es una cifra que tenemos ahora, es relativamente tentativa porque nos indica con qué porcentaje de la población, según los estudios científicos que se ha hecho hasta ahora, se logra lo que se llama inmunidad de rebaño.
¿Qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño es implica que cuando yo vacuno a un número grande de personas, y por el solo hecho de que esta masa grande esté vacunada, se logra proteger a aquellas personas que por alguna razón no se vacunen. Deja de circular el virus no tiene dónde circular porque de cada 10 personas, 7 ya están vacunadas y la probabilidad que llegue a las 3 personas que hacen falta es muchísimo menor y se corta de alguna manera la cadena de transmisión. Ese 70% son 35 millones de personas. Pero en Colombia tenemos, desde el principio, en la estructuración del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, especificamos que deberíamos tener unas prioridades. Y la prioridad es el objetivo, la primera prioridad es el objetivo central de la estrategia del COVID-19, que es proteger a las personas que más probabilidad tienen de morir a causa del COVID. Estos son los mayores de 60 años, son la población con comorbilidades y son los trabajadores de la salud. Esa población es fundamental que sea protegida en primera instancia porque nos reduce de inmediato el riesgo en las personas más vulnerables para poder tener la mejor efecto en la reducción de la mortalidad. El segundo grupo tiene que ver con generar la inmunidad de rebaño. Este primer grupo puede representar menos de 15 millones de personas. El segundo grupo busca completar los 34 millones para generar esa posibilidad y dentro de esa hemos definido, como todos los países del mundo, unos grupos prioritarios. En esos grupos prioritarios están aquellas ocupaciones o grupos ocupacionales que pueden tener riesgo importante o que tienen un valor importante para la sociedad en la medida que representan la capacidad de poner a funcionar a la sociedad de manera importante o de protegerla. Y en ese grupo están indudablemente los maestros de escuela, de primaria y secundaria, están todas las fuerzas militares que tienen esa función de protección, están los cuidadores institucionales, probablemente otros grupos que trabajan también en temas de protección, bomberos y demás, para poder tener esa capacidad de protección de esos grupos que permite al país continuar con los procesos sociales y mantenimiento de la paz, la tranquilidad, la educación y todos los aspectos esenciales. Luego seguirá este grupo, hasta aquí vienen los grupos prioritarios. En adelante empieza ya la población general, que son aquellos que no tienen mayor riesgo y representan una población probablemente que completa alrededor de 10 millones de personas, que completa la totalidad y que será el objeto de vacunación ya en la última parte del año 2021. Y este grupo será vacunado probablemente empezando por aquellos de mayor edad, yendo hasta los de menor edad. Esa sería, presidente, en manera sucinta, la consideración de las prioridades y la definición de por qué algunas personas no se van a vacunar en la medida que no es necesario vacunarlas porque no hay una inmunidad de rebaño. Y muy importante lo que plantea el presidente, mujeres embarazadas, ¿por qué no? Y niños, ¿por qué no? Porque los estudios que se están haciendo hasta ahora en las diferentes vacunas no han incluido esa población, por lo tanto, no se tiene información sobre los posibles efectos adversos sobre esas poblaciones, de manera que queremos protegerlos, no incluyendo en el programa, pero de todas maneras a través de la inmunidad de rebaño los estaremos protegiendo. Y con el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, que reúne a las sociedades científicas que evalúan los efectos adversos de las vacunas, estaremos a lo largo desde muy temprano el año entrante, iniciando y evaluando la evidencia, los estudios científicos que surjan para poder definir en qué momento podríamos entrar a vacunar estos grupos poblacionales. Ministro, un tema que ha sido controversial por unas declaraciones que yo di en una entrevista, que tiene que ver con la población migrante, que además esto ha sido discutido al interior del equipo del Ministerio de Salud, se ha discutido también con los expertos. Nosotros hemos dicho, este ejercicio de análisis de diseminación de la vacunación se hace sobre el universo de la población colombiana, que son alrededor de 51.400.000 compatriotas.
Dice el ministro, hay que llegar a la cifra de 35 millones, entre otras cosas por la inmunidad colectiva que se busca, pero también porque tenemos sectores de la población que no están priorizados, quienes ya tuvieron la enfermedad y por supuesto los niños y mujeres embarazadas. Ahí tenemos ese descarte. Pero lo otro es que nosotros tenemos población migrante que ya está regularizada, de la cual se tiene información y que también está en el sistema de salud. Pero hay una población que puede estar en el territorio, pero que no está afiliada, que está en situación migratoria no resuelta, de la cual no se tiene información. Y por eso lo que se ha establecido es que ese sector no está priorizado dentro de esta escala. Y hemos dicho también que al hacer cualquier anuncio donde se diga que en Colombia se va a vacunar cualquier migrante que esté en territorio colombiano, independientemente si ha resuelto o no su situación migratoria, lo que puede generar inmediatamente es una presión migratoria que puede llevar a colapsar en muchos lugares los servicios de salud. Yo creo que sobre eso, ministro, es muy importante que usted también le comparta a los colombianos la reflexión técnica sobre esa materia. Sí, presidente, mire, cuando se estructuró el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que llevamos trabajándolo prácticamente hoy 4 meses, con las diferentes definiciones, consultamos también todo lo que se ha planteado en otros países, especialmente en países desarrollados, se llegó a una conclusión que es muy importante y es que para poder hacer un plan estructurado, que tuviéramos la trazabilidad completa de la vacuna en las personas, que pudiéramos estudiar los efectos adversos que se generan, era fundamental, esencial, que la población estuviera identificada. Llámese población colombiana, población no colombiana, independientemente del grupo de edad, de las comorbilidades, la población tiene que estar identificada en lo que se llaman bases nominales, bases con nombre propio, donde la persona Fernando Ruiz se puede trazar quién es, el nombre, la cédula, la EPS en la que está, la edad que tiene, si tiene comorbilidades, si no las tiene, qué vacuna se le aplicó, qué efectos adversos pudo haber tenido, y se haga toda la evaluación en el caso de que se presenten efectos hasta llegar a la evaluación por parte del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, como quedó especificado a través de un comité de expertos que quedó ya definido en la nueva ley sobre vacunas COVID-19 que expidió el Congreso de la República. Eso es todo un proceso integral. Para poder hacer eso se necesita que la población esté identificada. En el caso de la población migrante o de la población, hablemos primero de la población extranjera residente en Colombia de cualquier nacionalidad de cualquier país. Esa población está identificada dentro de las bases de datos del Ministerio de Salud, tiene derecho a, de acuerdo con la ley estatutaria de salud, tiene derecho a las mismas consideraciones, a la misma cobertura en salud que cualquier ciudadano colombiano, y así está especificado desde el marco legal de la ley estatutaria de la salud. Por esa razón, esa población va a ser vacunada dentro del grupo de las 35 millones y bajo las mismas consideraciones que habrá alguna población de esta que no sea vacunada, igual que los colombianos que no caen dentro de los 35 millones de personas, y por las mismas excepciones de niños y de mujeres embarazadas. Ese grupo poblacional, en el caso de la población venezolana, son alrededor de 800.000 personas, están identificadas, y con esas personas estaremos en el tema de vacunación. Existe otra población, que es la población migrante transitoria, que son personas que transitan a través del país, son personas de muy difícil ubicación, probablemente son personas que no están interesadas en detenerse para poder acceder a un proceso de vacunación, y que es prácticamente imposible hacerles seguimiento desde los servicios de salud. Yo quiero dejar eso muy en claro, porque personas que transitan por las carreteras y no tienen residencia definida, no tienen una dirección, tenemos forma de visualizarlos. Y el tercer grupo es lo que se llama la población pendular, que es una población que va y viene al país. En esa población, ni desde el marco legal ni desde las consideraciones técnicas realmente existe una obligación de atenderlos, y sí nos generan un riesgo muy importante, porque son personas que podrían venir de otros países, y eso no aplica solamente a Venezuela, podría aplicar a otros países donde
por ejemplo, señor presidente, la vacuna no llegue antes a Colombia que a otros países. Va a existir el incentivo de esas personas de otros países a pasarse a Colombia, incluso en todos los países puede darse la situación en el manejo de fronteras. Esas poblaciones nosotros consideramos que no van a ser sujeto activo del programa de vacunación en la medida que no representan y no nos generan la inmunidad de rebaño, ya que esas personas volverían inmediatamente a su país, generándonos un efecto de congestión en los servicios, generando una situación de no control del esquema de vacunación y de no programación. Yo creo que quienes analizan el tema en los medios de comunicación deben tener esa claridad para entender que un programa de vacunación debe ser completamente estructurado y puede contener algunas excepciones que son absolutamente razonables y que son absolutamente comprensibles dentro de lo que es un programa y una estrategia de vacunación de un país en COVID o en otros esquemas de vacunación. Muchas gracias, ministro Fernando. Yo creo que sobre eso seguiremos también informándole a todos los colombianos.